7 de mayo del 2020. ¿Qué son peores, los de la fase 0 o los de la fase 1? Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a la tostada de Epo, en exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma iVoox y Twitter, y los fines de semana en la plataforma Twitch. Y hablando en catalán y conduciendo un camión. Y mi intención de hoy, como siempre, es pasar un gran rato con vosotros, y creo que lo conseguiremos. Estos días en los cuales estamos pasando de fase en fase y tiro porque me toca, yo mismo me pongo a escribir cosas sobre cómo hacer o crear un manuscrito con la intención de no hacer nada más que esto. En este confinamiento no hacer o pensar en otra cosa que no sea escribir. Debería de estar escribiendo parte de mi manuscrito, pero me debo a los podcasts que realizo para vosotros. Pero sí, debería de estar escribiendo, por poco que sea, unas líneas del manuscrito. Pero te das cuenta que al pasar el tiempo, cada vez más gente no sabe lo que es el confinamiento o el verdadero significado de lo que significa pandemia. Que no es nada malo, solo significa no hacer más de lo que te pica o de lo que dice el gobierno. Y no solo con eso, llevarle la contraria, como normalmente estás haciendo cada día. No me voy de lo que significa o de la explicación sobre cómo hacer o escribir un manuscrito o mi manuscrito. Porque mi manuscrito trata sobre lo que está pasando con la esperanza de que alguien me explique la verdad verdadera de lo que está ocurriendo. Y no hablo de este patógeno y estas mierdas, hablo de lo que nos está ocurriendo de verdad. Repito, voy a hablar de lo que está pasando con esta pandemia, la manera que nos rodea y nos afecta. Pero la afectación de verdad, porque me cuesta entender lo que leo y veo en mis redes sociales o en mi trabajo. Y yo me pregunto, ¿he cambiado mucho o habéis cambiado vosotros? No sé en qué día estamos de esta pandemia, se dice rápido, pero no tengo ni idea. Supongo que sobre el 75 o el 76 más o menos, y todo depende de cuando oigas este programa. Si lo oyes una vez concluida la pandemia, es lo que espero que pienses igual que cuando empezó el confinamiento y no te haya afectado la falta de oxígeno en la sangre al estar todo el día inhalando tu propio CO2. Ya me entendéis, no me vengáis con estas hostias de llevar todo el rato la mascarilla. Lo que haces es
que no aspires oxígeno y estés recirculando el dióxido de carbono de la mascarilla, porque tampoco puedes salir de ella. No digo de no llevar la mascarilla, pero sí de un uso adecuado, porque si la llevas todo el día, sabes de sobras que te ahogas. Es lo que le está pasando a uno de mis compañeros de trabajo, que al llevar todo el día y a todas horas la mascarilla se nos ahoga en el propio trabajo. Un lugar de trabajo que cumple las condiciones óptimas para no llevar la mascarilla. Pero si él se siente más seguro que en ella, no hay motivo de no quitársela. Pero que lo sepa, se está ahogando. Esta historia es así, más o menos es así. Irá directamente al manuscrito. Da igual lo que pienses, si es correcta o no, porque yo no he opinado de vosotros. Aparte, ¿quién cuenta esta historia? Yo, ¿verdad? Pues será como yo la cuente. Es como la pregunta que me hice ayer mismo. ¿Quién son los peores? ¿Los de la fase 0 o los de la fase 1? En serio, hablo de la estupidez humana. Nos quejábamos de las borradas que habían realizado algunos cuando los dejaron salir de casa. Que si el lagarto por el suelo, que si ir en grupo con los padres y madres, que si ir a la playa y todas esas mierdas. Pero ¿alguien ha hablado seriosamente de todos aquellos que han quedado en las terrazas de los bares? Hace poco me discutí con un compañero o amistad de una de mis redes sociales por la razón de que ella no entendía por qué yo me quería quedar en casa, porque ella solo quiere salir de su casa. Oye, no te pienses nada del otro mundo, mujer soltera, teletrabajo y fumadora, con un gran balcón soleado durante todo el día. No entendí ni entiendo las ganas locas de querer salir, decía. Y no entendía como ella no entendía que yo quisiera quedarme en casa. Hasta se metió por el medio un tercero que ni le venía ni le iba. Todo esto lo sé porque, como he dicho, es una amistad de una red social y sube constantemente fotos del día a día de su confinamiento. Que si la cerveza en la terraza, que si el PC en la terraza, el tabaco o la compra cada día. Y así se repite su día a día. Tenía la esperanza. Bueno, tenía esperanza. Llegó el día en el cual entró ella en la fase 1 y todo el mundo a la calle. Días antes había subido rutas en coche para poder hacer y que el aire le tocara la cara. Salir de su agujero, decía. Rutas, fotos, imágenes, planes, hasta que llegó el día de... Y el día de puso una foto y en el pie de la foto empieza con alegría de pisar la calle como si nunca la hubiera pisado antes. Y me pregunto, ¿quién iba a comprar el tabaco y la comida? Seguía con una norma máxima de las personas que podían estar juntas y decían que era 10 y ella se quejaba que solo fueran 7. Ay, yo me pregunto, ¿dónde está la distancia de seguridad? Continúa con más alegría, aún con el fin de los abrazos
y los besos a desconocidos y amigos. Estamos hablando de una chica soltera y por 70 días sola en casa. Sigue siendo amigo. Desconocidos no son tu familia directa. Abrazos. Por el amor de Dios, se dio abrazos y se tocó con la gente. ¿Tan necesitada estaba? Pero qué bien le sentó la cerveza que se tomó en aquella terraza. Como si no lo hubiera hecho en su casa, me pregunté yo. Joder, en una terraza, 7 personas en una terraza. Os aviso que la foto que cuelga no veo la distancia mínima, así ni con ninguna mascarilla. Pero oye, ¿quién soy yo para pensar mal? Una persona que ha estado en casa teletrabajando. Hasta en ocasiones ha dicho por ella misma que ha ido en bikini. Ay, por Dios, qué trabajo te deja ir en bikini. Y lo segundo que hace es reunirse con desconocidos para abrazarse y tomarse unas cervezas. Porque lo primero que hizo fue criticar el por qué yo quería quedarme en casa. Te lo digo a ti, y a ella que no me escuchará, porque si no es ahora, fue ayer que dejé de compartir mis redes sociales con ella. Porque no sé quién ha cambiado más, yo o ella. Al compañero al cual he salvado de una muerte segura, me decía que este confinamiento le está haciendo cambiar mucho los hábitos que tenía. Uno de ellos era salir todas las tardes en bicicleta, recorrer el pueblo una y otra vez, todas las calles que conocía y conoce. Pero desde que no puede, no para de hacerlo en su casa. Este patógeno no quiere ni verlo. Se dedica a usar una vieja bicicleta estática acompañada por alguna red social de música o vídeo. Y que ahora no le apetece salir. Ahora no le apetece pisar la calle. Quiere quedarse en su casa, por lo menos hasta que pase todo esto. Y luego cree que no volverá a pisar la calle porque no lo ve claro. Y él, como yo, hemos sido uno de los pocos colectivos que ha sido maltratado por esta pandemia, yendo a trabajar todos los días y cumplir el horario íntegro. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en La Tostada de Po, un exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma iVoox y Twitter, y los fines de semana en la plataforma Twitch, hablando en catalán y conduciendo un camión digital. Y como siempre, no hemos pasado en grande. Y no se me olvida, te lo digo a ti y a mi amistad de la red social. Quiero saber cómo me quedaría un bikini en mi confinamiento, quedándome en casa 70 días seguidos. Nos vemos mañana y recordad que hoy miércoles tenemos un programa en Twitch sobre Fes la teva feina. Os espero allí si queréis, sobre las 6 o las 7 más o menos, una horita de diversión. Nos vemos mañana, o si no, esta misma tarde.